Bien, reanudamos el juicio oral y público al ser las 13 horas con 30 minutos del día 12 de septiembre del año 2024 en la causa 20-108-990. Se le da la palabra a la defensa para que continúe en el tema de las conclusiones. Buenas tardes formalmente a todas las personas presentes. Gracias y muy buenas tardes tengan todas las personas que están aquí presentes. En la mañana inicié con la primera parte, conforme lo anuncié, que si bien cierto es un preámbulo, pero también mezcla aspectos de la finca Cancha Rayada y Mano de Tigre tantas veces mencionadas. En este caso, la apertura de poder referirse a esas dos propiedades nace precisamente de la querella, como dije anteriormente. Decía el señor querellante, que no está hoy, sino está otra abogada, han ido cambiando, pero a mí siempre me gusta que los que inician estén para yo poderle decir las cosas como son cara a cara, pero eventualmente usted puede llevar el mensaje. Decía el señor querellante que en Terra hay mucha pobreza. Sí, definitivamente. Hoy nos acompañan la mayoría de las personas que están aquí, son de Terra, indígenas, desconocidos por el Ministerio Público. Hay un grupo de estudiantes atrás, todos los demás son personas indígenas que van a querer hablar con el representante del Ministerio Público en esta materia. Y son personas pobres que han acudido en alguna medida al sistema judicial y prácticamente son desconocidos, no son indígenas. Los muchachos, las muchachas, todos ellos son indígenas de Terra, pero no han recibido un trato igualitario. Entonces definitivamente hay un trato discriminatorio y yo tengo que recalcar eso porque tengo que aprovechar que está el representante de la Fiscalía Indígena. Ahí hay unos indígenas más indígenas que otros y el sistema de selección lo que hace es favorecer a un grupito. No puedo decirlo, pero parece que hay como grupitos de amigos. Y entonces, ustedes escucharon a la mamá de Jerry, doña Igna, cosas interesantes, cuando dijo que Melissa le contó que efectivamente Jerry estaba macheteando a Juan Luis. Ahí la fuimos llevando a la señora y nos dijo lo que nos interesaba. Y Melissa dijo que nunca vio eso, que nunca vio. Pero ese es otro tema que vamos a tocar posteriormente. La querella aportó unos testigos que yo no sé qué pretendían probar. Incluso cuando yo vi esos testigos de la querella, las tías de Jerry, la mamá de Jerry, la compañera de Jerry, don Pablo Sivas, porque yo tengo claro que aquí no se puede confundir cuál es el tema probando. Pero sí hay un tema social que estamos aquí y hay que resolverlo en alguna medida y que la transmisión de las ideas y el conocimiento técnico sea el correcto. Entonces, doña Igna, además que nos ayudó mucho señalando a Melissa como una mentirosa, toda vez que siempre dijo que no, que ella nunca vio la agresión a Juan Luis. Nos dijo algo y yo le hice una pregunta, porque ella hablaba de la recuperación de finquitas y prácticamente su familia Rivera estaba en esa recuperación, que son invasiones, que son usurpaciones. Entonces, cuando se hablaba de una finquita, era la finca Cataratas, que también salió a relucir. Ella dijo que medía como 60 hectáreas, mide más, mide más. Ahí está en el informe del OIJ que se realiza un diagnóstico de la problemática indígena, desde la óptica de la policía, que me voy a referir posteriormente cuando analice la temática de los elementos probatorios. Y yo le pregunté, doña Igna, pero si usted considera, palabra más, palabra menos, si usted considera
que esas recuperaciones, esas invasiones, pues yo no me voy a poner a discutir con la señora ese tema. Viene la mamá del muchacho. Le dije, pero ¿por qué esas finquitas de 60 hectáreas, 150 hectáreas, 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 80 hectáreas? ¿Por qué, si se está hablando que eso favorece al pueblo indígena de Terra, a toda esta colectividad que está aquí, que hoy nos han acompañado y que me pidieron ellos, me va a perdonar el tribunal, pero más de uno se me acercó y dijo, es que nunca nadie nos ha defendido, nunca nadie le ha dicho a la fiscalía cómo son las cosas, o al menos lo que ellos sienten. Entonces doña Igna, cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué esas finquitas? Y así le pregunté, ¿por qué esas finquitas no las dividen en parcelas y las reparten al pueblo? Ah, no, es que no, porque el gobierno no ha hecho nada. Es otro tema. Es decir, Potomac, 1000 y rectos de 1000, más de 1000 hectáreas. Yo no sé en realidad cómo se desenvuelve la ADE ahí, pero yo pensaría, si esas tierras que han sido usurpadas y siguen siendo usurpadas, porque repito, una cosa es el derecho de propiedad y otra cosa es el derecho al dominio y a la posesión. Para que nos entendamos, para que la gente comprenda. Yo puedo ser dueño de una propiedad, se la alquilo a una persona, esa persona por A o por B no me paga, yo no puedo llegar y hacerlo sacado, por las vías de hecho, es decir, por la fuerza, ni en forma clandestina, ni con engaño. Yo tengo que acudir a lo que el sistema me obliga, a un procedimiento legal, debido proceso, ¿para qué? Para sacar a esa persona. Ese es el procedimiento, pero yo no me puedo brincar el proceso. Entonces, con doña Igna a mí me llamó mucho la atención eso, y también cuando le pregunté, pero la señora captó por donde iba yo. Le pregunté, dígame una cosa, doña Igna, ¿qué cantidad de tierra ocupa una persona promedio de 8 miembros de una familia para vivir? Ah, no, eso no se lo voy a contestar. No quise entrar en el conflicto porque es evidente de que efectivamente los grandes recursos que hay en ese territorio, todas estas personas deberían vivir bien. Esa es la idea. Al menos yo no he entendido cuál es el sentido de la discriminación. Unos sí, otros no. Yo la verdad es que yo siempre he visto a todo el mundo como un igual, ya sea blanco, negro, indígena, alto, pequeño, inclinación sexual que quiera. Yo no tengo problema. Cada ser humano tiene su derecho a su identidad y tiene derecho a que el Estado le brinde las posibilidades de superarse. Entonces, ese es el reclamo que en alguna medida a mí me lo dicen y me dicen que lo traslade, y yo con mucho gusto lo traslado, pero no es que el sistema caiga en un adoctrinamiento, doctrinas indigenistas, y que hablemos del pobrecito. No es esa la idea. Las personas son vulnerables, sí, pero no significan que no tengan su capacidad. Porque aquí también, cuando hablemos de Melissa, nos hablan de que es vulnerable. Y entonces tenemos que permitirle que se burle del sistema, que mienta. Porque el audio
que ya la representación del Ministerio Público la sacó a colación, lo vamos a analizar. Y hay unos aspectos donde espontáneamente doña Melissa habla y cuenta. Nadie le tiene una pistola en la cabeza, nadie la está presionando, pero eso lo veremos luego. Lo que a mí me preocupa es cómo una persona que para mí es un instrumento, es decir, hay alguien detrás de ella, ha venido utilizando el sistema a favor de otros. Y es que, como dije anteriormente, yo no puedo decir nada de Jerry, yo no lo conocí. Lo que puedo decir es lo que señaló el Consejo de Ancianos en una nota que fue debidamente admitida como prueba. De que es una persona, que era una persona problemática e invasora de tierras. Eso dice la prueba ahí. Claro, como todo, habrá gente que dice que era muy bueno y todo eso, pero que no era violento. Pero vean qué interesante, no era violento. Y casi mata a Juan Luis. Y eso lo vamos a ver porque el asunto de Juan Luis siempre estuvo callado. Hasta después del juicio, es que ahora sí, no, es que sí, Jerry sí fue el que atacó a Juan Luis y que es una barbaridad. Pero durante todo el proceso de investigación, ese tema se mantuvo oculto. Y la policía, junto con la dirección funcional del Ministerio Público, tuvieron pues prácticamente una participación activa, pero activa entiéndase, omisiva, no quiero ser contradictorio, porque activa porque daban órdenes, pero las órdenes eran no recoger evidencia que podía beneficiar a don Juan Eduardo. Entonces, yo lo que veo aquí con don Jerry, lamentablemente, no puedo decir que fuera una persona mala, pero los últimos días de su vida, lo que veo es que estaba con comportamientos ilícitos, invadiendo propiedades, usurpando propiedades. Y luego vamos a analizar el tema, si quería o no la propiedad de Juan Eduardo, no Juan Gerardo, Juan Eduardo. Si quería la propiedad de mi defendido. Y ustedes recordarán cuando yo le dije a doña Igna que nos hiciera un dibujito para establecer cuáles eran los límites de la propiedad donde vivía don Juan Eduardo. Y ustedes recordarán que Juan Eduardo estaba en un pedacito que es su manzana, que compró con el esfuerzo, con el sudor de su frente, ahí nadie le regaló eso, que lo compró lícitamente, que invirtió en esa propiedad, que al final prácticamente la tuvo que regalar por toda esta situación, demostrando que es una persona que no quería seguir con los problemas, aunque él no buscó esa situación, él más bien lo que hizo fue salir. Y uno diría, si Melissa tenía tanto miedo, incluso doña Mariero, la mamá, salieron ellos, podrían salir ellos, o le pide ayuda al Ministerio Público. Pero bueno, don Juan Eduardo estaba, recordemos, su propiedad, una manzanita. ¿Quién tenía de colindante? A doña Marielos, una propiedad amplia. Doña Marielos, recordemos que es la mamá de Melissa. A este otro lado de colindante tenía a la hermana de Jerry. Y al frente, cruzando la calle, tenía al papá de Jerry. Eso me lo dijo doña Igna. Claro, está bajando la parte de atrás sin explicar. Y yo me le acerqué y le dije, doña Igna, dígame una cosa. Y aquí atrás,
¿quién es la persona que está atrás de Eduardo? Ah, no, esto también es de la mamá de Melissa, doña Marielos. Entonces, todo ese sector estaba dominado por la familia Rivera y por la familia de Melissa. ¿Y quién no era parte de ese grupo? Don Eduardo. ¿Lo querían sacar de ahí? Sí. Que luego vamos a hablar, que cómo es eso, que le iban a quemar la casa. No, luego vamos a hablar con la teoría de sacar el conejo que introdujo Leonel Alburola. Y eso le va a dar explicación a toda esta situación. El 24 de febrero de 2020, cuando se da esta situación que ha causado mucho dolor, porque yo sé que le ha causado dolor a la familia de Jerry y le ha causado dolor a la familia de don Eduardo y a él mismo. Se da la situación y había que buscar ante la opinión pública cómo ser lo menos, que el impacto no fuera negativo para ese movimiento ilegal que se está dando recuperaciones, que ese es un movimiento ilegal. Y ya se había dado la muerte de Sergio Rojas, que aquí lo tocaron y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Juan Eduardo con eso? Que eso no es parte del contradictorio, y se trae a colación. Bueno, Sergio Rojas nadie sabe quién lo mató, pero aquí quieren dar a entender que fueron los no indígenas, o los que estaban en contra de esas invasiones. No lo sabemos, no sabemos qué negocios o no tenía ese señor, y si tenía o no negocios. Pero, ¿a qué traigo a colación? Ni el Ministerio Público pudo solucionar esa causa, porque las personas que fueron acusadas injustamente de ese homicidio, hasta el mismo Ministerio Público tuvo que pedirles el sobreseimiento definitivo. Nada llegó. Y desde un inicio ya se vislumbraba que esa investigación iba a tener un camino sin fin, a nada iba a llegar. Pero estaba el auge de la recuperación de territorios indígenas. Y sucede que uno de los líderes, que supuestamente era Jerry, muere ese 24 de febrero del año 2020, en la noche, de acuerdo a lo que viene atribuyendo el Ministerio Público y la querella. Pero ¿cómo íbamos a presentarle a la sociedad que ese líder indígena que está recuperándole las tierras al pueblo era una persona que en forma ilegal, desalmada, brutal, quiso matar a otro indígena? Porque Juan Luis es otro indígena, Boruca. Entonces, ¿cómo íbamos a decir? Jerry falleció a consecuencia de su comportamiento, de su conducta antijurídica. Y no podíamos decir que por esa situación es que Eduardo llega y actúa con el permiso que el ordenamiento le da. ¿Dónde quedaría ese movimiento? ¿Dónde quedaría? ¿Dónde quedaría ese líder indígena que estaban señalando que estaba haciendo el bien, pero por otro lado casi mata a otro indígena? Entonces, ¿qué se escoge aquí? El menos favorito, como dije anterior. ¿A quién se escoge? El menos favorito. ¿Quién era el menos favorito? Don Eduardo. Don Eduardo no estaba figurando entre esos grupos que fomentan, que alimentan esas invasiones. Y definitivamente ahí empezamos a crear un culpable. Y el Ministerio Público se apuntó a lo mismo. Es decir, el Ministerio Público se apuntó.
El 25 de febrero de 2020 estaba Fiscalía de Asuntos Indígenas, estaba Fiscalía de Crimen Organizado, dirigiendo, ejerciendo la función funcional, la dirección funcional. Pero simplemente, no, aquí no hay nada que investigar. A Juan Luis se lo machetearon, eso no importa. No, ya tenemos un culpable y ya tenemos un mártir que en defensa de las recuperaciones murió. Y es que aquí yo voy a demostrar que aquí no hay una situación, esta muerte de Jerry lamentable, pero no es producto de un conflicto de tierras, al menos en donde don Eduardo estuviera involucrado. Y vamos a ver, don Eduardo no estaba de acuerdo con esas acciones ilícitas de invasiones, al igual que mucha gente, y al igual que muchos indígenas y no indígenas, están también con esa posición. Pero eso no significa que él mismo estuviera haciendo acciones ilícitas o fomentando la violencia, la agresión, porque nada de eso está probado. Nada de eso está probado. Y recordemos, señores jueces, se los dije en la mañana, este es un juicio de reenvío. Mire, y yo me gusta ser respetuoso, pero también me gusta decir las cosas como son. A mí me gusta decir las cosas como son. Este juicio de reenvío aquí se ha alargado porque los acusadores y también el querellante no leyeron el expediente. Si hubieran leído la sentencia del Tribunal de Apelación, ahí se les va a aclarar, y yo se les voy a aclarar el problema, por qué no se encontraron vidrios, por qué no se encontraron quemas, cuál es el tema que aquí hay que analizar, la credibilidad o no de Melissa como testigo principal. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que aquí se confiaron. Seguro el señor de la representación, porque a mí me demuestra, y se los voy a decir, que no estudiaron el expediente o quieren engañar al tribunal. Aquí no hay más. O no estudiaron el expediente o quieren engañar al tribunal y no le están dando información de calidad. Ahora bien, como yo decía, cuando empiece a analizar voy a tener que citar extractos de esa resolución y va a dar solución a un montón de cuestionamientos que señalaron los acusadores. Yo creo que uno se confió en el otro y el otro en el otro. Eso nos hubiera economizado un montón de tiempo. Nos hubiera economizado un montón de tiempo. Ustedes vieron la pugna de poder que hay aquí, en esto de los territorios indígenas, y sí, el Ejecutivo, y no puedo decir de ahora, eso viene de hace años, más bien este Poder Ejecutivo se ha plantado y ya no está permitiendo esas actuaciones que se invadían las fincas e inmediatamente llegaba la fuerza pública a garantizar ¿qué? La consumación del ilícito, de usurpación. Ahora, yo veía esto y digo, bueno, pero hay una asociación de desarrollo integral, el ADI, pero por disposición legal, guste o no guste, esa es la representación legal del pueblo, elegido por la mayoría de la comunidad, un proceso democrático, donde el pueblo se reúne, el pueblo es convocado, y el pueblo mediante esa consulta va y elige a los representantes de la junta directiva. Y posteriormente se elige un consejo de ancianos con personas de la comunidad indígena que tengan edad de 65 años o más. Sí, esa ha sido la forma de administrar esos pequeños gobiernos locales, muy similar a una municipalidad. ¿Pero qué sucede? No, ese consejo de ancianos y esa junta directiva no me sirve de acuerdo a mis intereses personales, entonces viene otro consejo de ancianos, el BRORAN. Entonces hay otro consejo de ancianos, entonces, hay dos consejos de ancianos, ¿y qué pasa mañana si
Si yo digo, no, es que ni la asociación, ni el primer consejo de ancianos me sirve, ni el segundo consejo, me hago un grupito de personas superiores a 65 años y creo otro consejo de ancianos. Así se está manejando. Así se está manejando. Uno se pregunta, ¿por qué hay un segundo consejo de ancianos Broran? ¿A quién representa ese consejo de ancianos? Ahí está don Pablo Sivas. Yo no sé si él lo creó, si él tiene parte, pero entiendo que sí. No lo sé. Pero sí llama la atención toda esta situación. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Mucho dinero en juego. Mucha gente ha pasado grandes sufrimientos. El informe del OIJ señala que todas esas personas que fueron invadidas han tenido problemas psicológicos, problemas económicos. Y es que aquí se quiere vender la idea de que esas personas que fueron invadidas y que fueron despojadas ilegalmente de esas propiedades, y recalco, son indígenas, pero tiene que haber un debido proceso. Son finqueros, son millonarios. Bueno, ¿y si fuera así qué? ¿Y si fuera así qué? La gente no tiene derecho a hacer riqueza. Personas que tenían 30, 40, 50, 70 años, incluso antes de la ley indígena. Y ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba el Ministerio Público? Es decir, esas charlas, esa conferencia que nos hizo el representante del Ministerio Público, es muy bonita, sí, pero ocupamos otra charla donde usted haga concientizar a la población indígena, enséñeles que la vida, de hecho, no son las vías legales, pero hay que concientizar a la gente, porque una vez me dijeron, don Manuel, necesito que me ayude con una querella por un asunto de Quinaquechá. Yo llevé la defensa y le dije, no, yo no soy de los temas de querella, y creo que mucha gente de esta, gente buena, la han utilizado, a muchos los han utilizado, y efectivamente, muchos estarán ante un error de tipo, eso antes. Por eso es importante ahora que la población sepa que haya una campaña donde se le enseñe, donde se le interiorice a la gente que Costa Rica solo tiene un marco normativo. Costa Rica, como dije anteriormente, no es una isla, es un país que se rige por un ordenamiento jurídico único. Quinaquechá fue un desastre, lo que hicieron en Quinaquechá fue un desastre. Recuerdo un video de un señor que no está hoy, Miguel Vargas, donde le estaban despedazando la casa, los indígenas, y la policía tomando tomas, incumpliendo sus deberes. Es que no podemos hacer nada. Incluso yo fui a Quinaquechá, y para poder llegar a la casa de don Miguel, yo al final no asumí la representación, porque don Miguel no quería salir de la casa, tuvo que salir, estuvo 2 años ahí. Y un momentico que vino a poner una denuncia, a la fiscalía de otra persona se le metieron los indígenas, les pesaron la casa. Y cuando luego puso otra denuncia, se la archivaron. No se pudo identificar quiénes fueron. Pero había policías, había de todo, porque había un contingente policial ahí, para evitar que los verdaderos poseedores pudieran hacer uso de sus derechos. Entonces, Quinaquechá, como otros procesos, las personas, los poseedores legítimos, no propietarios, poseedores legítimos, que es diferente, el dominio es diferente para el tema de usurpación, todos lo sabemos. Estos poseedores legítimos, además de que fueron despojados de su tenencia, de su tierra, de su posesión,
los acusaron de usurpación. Vean ustedes, eso hizo la fiscalía. Es decir, tras de que son víctimas de un delito, los acusan de usurpación. Doble castigo. Doble castigo. Y no fue una persona. Estamos hablando que acusaban, hay una, Quinaquichá me parece que eran como 20, no estoy seguro. Quinaquichá. Y tenía el mismo machote, porque parece que trabajan con machotes ahí. La misma acusación, totalmente imprecisa. Fue parte de los argumentos por los cuales el juzgado penal de Pérez Celedón dictó un sobreseimiento. La fiscalía apeló con unos argumentos, bueno, y el tribunal de juicio de esta localidad mantuvo el sobreseimiento, porque no había delito que perseguir, al menos contra las personas acusadas. El asunto era al revés. Y esas personas usurpadoras están ahí. Eso es Quinaquichá, para que ustedes vayan teniendo otra visión, porque aquí nos presentan una cara de la moneda, pero la moneda tiene dos caras. Luego, al menos de los que yo conozco, ¿verdad? Quinaquichá fue el expediente 18-01758, creo que es 219P. Luego vino Salitre, vino otro, la misma situación. Personas indígenas que se consideraban no indígenas y algunos no indígenas, igual, acusados de usurpación. Llegó el juzgado penal de Buenos Aires, dictó un sobreseimiento definitivo, porque esa acusación y esa investigación fue desastrosa, porque ahí acusaron a todos dentro de un rango que antes de la creación de la ley, de la aprobación de la ley 1977, fulano invadió, y había gente que ni siquiera había nacido. Así es lo grave. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, Salitre, eran como 70 personas me parece, no preciso, como ha habido tantos, y en todo el país, sobreseimiento definitivo. ¿Apeló el Ministerio Público? No apeló. ¿Otro error de la Fiscalía? No sé, pero no apeló. Entonces, uno dice, bueno, no apelaron, y no es porque apelen tengan la razón, pero dicen, hacen una acusación, el despliegue de recursos estatales, con una acusación totalmente carente de los requisitos que establece el artículo 303 del Código Procesal Penal, sobreseimiento, y no apelan, y seguro nos van a decir, no, es que Salitre también, el juez se equivocó. La resolución que anuló el juicio anterior de esta causa, como dije anteriormente, la 262/2023. La resolución de los lentes condenadores, y no fui yo el que la tituló así, ahora la vamos a conocer como la resolución de los lentes condenadores. En su página 24, 25 y 26 empezamos a hablar poco toda esta situación. Y cuando el tribunal, porque lo que pasó ahí es que el tribunal anterior hizo lo siguiente, dijo, personas que apoyan las invasiones, personas que no apoyan las invasiones. Muy parecido a lo que están haciendo aquí, porque están repitiendo lo mismo, porque no leyeron esto. Entonces, a los que apoyan las invasiones les creemos, a los que no apoyan las invasiones no les creemos. Entonces, vamos a tasar la credibilidad de acuerdo a ese aspecto. Y así se realizó, y no lo dice Manuel Chavarría, así lo dice el tribunal. Y entre de las situaciones que se da, aquí se comenta de todo lo de cancha rayada,
Porque recuerden ustedes que cuando se ofreció una prueba, el querellante dijo, es que esto es como un déjà vu. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros sí establecimos una variante. Yo no entiendo cómo un juicio de estos, con prácticamente los mismos testigos, se hizo en 5 días. Y con las mismas partes, la diferencia, había también Fiscalía de Crimen Organizado, había Fiscalía, creo que indígena, y el querellante, y ahora tenemos diferente representación técnica en la defensa, pero se hizo en 5 días. Y el Tribunal de Apelación, cuando hablaba de que el tribunal anterior tomó partido con un grupo y con otro no, y vamos a ver más adelante qué interesante, prácticamente como una regañada, toda esta situación. Dice el Tribunal de Apelación, sin que quede claro por qué para el tribunal, me refiero al otro tribunal, debe tenerse por cierto lo que indica quienes despojan a otros de sus tierras, y no lo que indican las personas que son despojadas de estas sin un debido proceso, del que no están exentas las personas indígenas, abre paréntesis, en los términos establecidos en el ordenamiento nacional e internacional y con el respeto de los derechos de los pueblos originarios. Cierra paréntesis. Tampoco analizaron los jueces si las acciones que realizaron los poseedores para evitar el despojo se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico y en consecuencia no deben tornarse en razones para demeritar las versiones de los declarantes, pues el numeral 305 del Código Civil dispone, abre comillas, el propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente, cierra comillas. Numeral que resulta de aplicación también en los territorios indígenas, aplicándose el tipo penal de usurpación en los casos en que las acciones lo configuren, de manera que el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a la posesión de sus tierras ancestrales no conlleva que jurídicamente viable, que abre comillas, que como el Estado no ha hecho nada por 40 años, hemos tomado la decisión de tomar esas tierras por las vías de hecho, según lo declaró Elías Rivera Navas, testigo que vino aquí, que había declarado en el otro juicio. Debe tomarse en cuenta también que existe controversia entre las propias personas indígenas sobre el ejercicio de esas vías de hecho, ya que en el debate declararon personas indígenas en contra y en favor de esa práctica que provoca situaciones de violencia y que está acreditado que en este caso tanto las víctimas como el imputado son personas indígenas. Indígena, boruca. Lo que pasa es que al principio de la investigación a don Eduardo no lo querían ver como persona indígena, porque ahí es donde empieza la situación de la discriminación. Porque esta forma de dividir, de hacer ese tipo de apartheid entre las personas, solo beneficia a algunas otras personas, porque es muy fácil. Si tenemos este queque así de grandote, pero yo quiero dejarme una buena tajada de este queque, saco este grupo y me quedo con mi grupito de amigos. Entonces, es un tema muy complicado y el representante de la Fiscalía Indígena debe ponerle atención a esto, debe escuchar a estas personas. Es el derecho. Y es un tema que nace a raíz de toda esta situación. Entonces, este es el momento para explotarlo. Porque ustedes dirán, ay, defensor, usted decía que este era un tema paralelo. Sí, pero ¿cuánto nos llevamos en este juicio? Hablando de toda esta situación. Continúa el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Ciertamente se hace patente que existe un grave conflicto social en los territorios indígenas al que el Estado no ha sabido dar respuesta adecuada desde hace décadas.
al punto que existe una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del pueblo indígena Teribe y el pueblo indígena Biurí de Salitre. Pero ello no implica que al momento de juzgar hechos delictivos, como los que se conocen en esta causa, deba priorizarse la posición de alguna de las partes, sino que toda la prueba debe estudiarse conforme las reglas de la sana crítica racional, para establecer individualmente el valor que puede otorgarse a cada una de ellas, y a partir de allí, dictar la sentencia que corresponda, que no necesariamente debe ser una condenatoria, puesto que de haber existido legítima defensa, sería contrario al ordenamiento jurídico declarar al imputado responsable por la muerte del agraviado. En concreto, sobre los testigos, la pertenencia de uno u otro grupos, abre paréntesis, recuperadores o opositores a la recuperación, no puede ser un parámetro de credibilidad, a pesar de lo cual, en este caso sí se utilizó de forma expresa, y con base en ello se adversó la prueba de descargo de manera puntillosa y se aceptó de cargo de forma prácticamente acrílica. Es lo que ha hecho el Ministerio Público, prácticamente. Repite los mismos errores. Los mismos errores. La sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, también, porque estamos hablando de situaciones que se dan en estos territorios. Cartago es el que le ha tocado pues resolver varios asuntos por cuestiones territoriales de los territorios indígenas, y entonces en la 239/2023 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, también hablando de estas invasiones ilegales, dice: en este sentido, conviene agregar un aspecto que, aunque no lo menciona el recurrente, el Ministerio Público en este caso era el recurrente, no puede dejar de señalarse, y es lo relativo a que este asunto tuvo su origen en una mal llamada recuperación de tierras. Vea lo que ya le dice el tribunal a la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Ese asunto tuvo su origen en una mal llamada recuperación de tierras por parte de los imputados. Se trata de un inmueble que en realidad pertenece a una tercera persona y en los que se encontraban tanto los imputados como los ofendidos reclamando un supuesto mejor derecho sobre el mismo. En realidad, aunque desde la misma acusación se aprecia que la Fiscalía de este tipo de acciones, lo que, abre paréntesis, lo que no deja llamar la atención, dice el tribunal, es decir, le llama la atención la forma en que trabaja la Fiscalía. Lo que no deja llamar la atención es lo cierto que nuestro ordenamiento jurídico no contempla como legítima que una persona actúe por las vías de hecho, salvo para el propietario y el poseedor en los supuestos establecidos por el artículo 305 del Código Civil, por más de que se trate de personas indígenas. El incumplimiento del Estado costarricense de su obligación de devolver y garantizar a esta población su territorio no implica una especie de permiso para los interesados para proceder a su arbitrio contra la integridad física de otros. Más clarito no puede cantar el gallo. Voy a usar coloquialmente ese término, me lo perdonan, y se lo dice bien claro. Entonces yo no puedo admitir que aquí sigan hablando dos fiscalías especializadas de recuperación de tierras, si eso es ilegal. Eso es ilegal. Y tengo que citar estos fallos que son importantes, porque hay veces dicen, no, es que es un fallo aislado, es una resolución aislada. No, si ya tenemos una serie de decisiones judiciales, de tribunales superiores, que van en esa misma dirección, y como dije anteriormente, ya no son fallos aislados, son fuente del ordenamiento jurídico porque son jurisprudencia. Hay una entidad de razón sobre esos temas. Nuevamente el Tribunal Penal de Sentencia Penal de Cartago, en la resolución 354/2022, este fue un asunto
contra un señor Rubén Heriberto García Álvarez, en perjuicio de María Audrey Rojas Morales, indígena, a la cual la representación fiscal la representó, por un asunto donde doña Audrey decía que era víctima de una usurpación, representada por la Fiscalía Indígena. Doña María Audrey Rojas Morales, la mamá de Juan Eduardo, indígena, oruca, que la Fiscalía de Asuntos Indígenas la representó. Yo fui el defensor del señor Rubén Heriberto. ¿Saben qué pasó? Sin lugar a las pretensiones del Ministerio Público, porque sigue con un concepto equivocado. Yo no sé qué son los circuitos que tienen para entender propiedad, tenencia, posesión, usurpación o no. Y esto es interesante porque esta resolución, cuando ellos apelaron, es más, fue interesante porque cuando yo conocí a Juan Eduardo, él llegó y me dice, es que usted había llevado un asunto de mi mamá, de su mamá, y ya me dice el nombre, digo, como decimos popularmente, digo, este chaval viene a reclamarme, y no, venía en otros términos. Entonces son las casualidades, pero yo lo saco a colación porque el Ministerio Público sabe muy bien que él es indígena. No le interesa si es Terra, si es Cabeca, si es Chorotega, porque en realidad esas separaciones discriminatorias no pueden existir. ¿Son indígenas o no son indígenas? Esta resolución es importante porque además que viene sentando ya el tema de que es jurisprudencia. Ustedes me van a perdonar que he hecho perder las grabaciones con la tos que yo tengo. Yo soy asmático, incluso ya el doctor en estos días no me está diciendo que me retire las canchas, pero ya me dijo que yo no puedo seguir con el aire acondicionado, y no quiero que quiten el aire, no estoy diciendo eso porque a mí también me gusta, pero sí me afecta. Entonces me van a perdonar ahí la tosecita. Yo me estuve escuchando ahí en las grabaciones y suena feo, pero bueno. Dice aquí, nuevamente el Tribunal de Cartago le vuelve a señalar al Ministerio Público, porque es el Ministerio Público. La lectura atenta del fallo impugnado, así como el estudio escrupuloso de los autos, permiten determinar que el recurrente expone en su simple desacuerdo con lo resuelto, amén de que además, como representante fiscal, intenta trasladar la solución del conflicto entre las partes a esta sede, cuando es claro que el mismo ostenta una naturaleza distinta, por lo que debe ventilarse en sede judicial distinta a esta causa. En este sentido, llama la atención que siendo el Ministerio Público un órgano técnico jurídico, y voy a iniciar, en este sentido llama la atención que siendo el Ministerio Público un órgano técnico jurídico, se decanta por simplemente afirmar que el derecho a autodeterminación de los pueblos indígenas, así como la recuperación y el respeto de sus territorios, constituye una especie de flexibilización automática de los principios que informan la materia penal, en especial, como es obvio, el principio de inocencia constitucional. Más aún, la Fiscalía pareciera entender que la obligación asumida por el Estado costarricense de respetar y hacer respetar la titularidad de los territorios indígenas a estas comunidades se extiende de forma indiscriminada a la Administración de Justicia, que debería entonces, según este enfoque, favorecer a esta minoría más allá de la vigencia de las garantías constitucionales previstas para todos los ciudadanos, lo que no puede validarse de ninguna forma de cara a la interdicción de la arbitrariedad propia del Estado de Derecho en el que convivimos. Esta es de 2022, 8 de julio. Hace más de 2 años le están diciendo, ustedes tienen que tener un enfoque técnico jurídico. No existen las recuperaciones, no existe.
Por eso, yo no sé, ustedes, señores jueces, me imagino que también se quedan asombrados. Ver cómo dos fiscalías especializadas siguen en lo mismo. Y voy a terminar con esta última resolución para ya establecer este tema de la jurisprudencia. Esta es la 370-2023. Este fue otro asunto también de usurpaciones, territorios indígenas. Nuevamente el Ministerio Público apela. ¿Y saben qué pasó? Sin lugar nuevamente. Y vean lo que dice el Tribunal de Apelación. Y por eso yo ahora les dije, es que es lo mismo, es lo mismo. Es decir, se aprenden un discurso y no salen de eso. El argumento recurrente, vean ustedes cómo inicia, el argumento recurrente de la Fiscalía de Asuntos Indígenas cuando se discuten asuntos en los que se atribuye una usurpación en territorios indígenas tiene que ver con la falta de aplicación del control de convencionalidad en relación con el régimen jurídico de la propiedad colectiva que ostentan las comunidades indígenas sobre esas tierras, con lo que en criterio de ese órgano estatal se desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abre paréntesis, caso comunidad indígena Saxomaxa, me va a perdonar, versus Paraguay, cierra paréntesis, y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, con tal argumento, la Fiscalía olvida que tratándose del delito de usurpación se tutelan las situaciones de hecho relacionadas con el disfrute de un bien inmueble, abre paréntesis, posesión y tenencia, y no aquellas que se relacionan con quien tiene mejor derecho sobre tales bienes. Resulta claro que es un deber de las autoridades costarricenses reconocer la existencia de un vínculo material y espiritual de las personas indígenas con sus territorios ancestrales, tal y como lo dispone el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para lo cual debe tomarse en consideración ese vínculo cultural de las personas indígenas con la tierra y su hábitat con una forma de propiedad colectiva. Para llevar a cabo el respeto de dicho derecho supralegal, el Estado costarricense ha implementado disposiciones de derecho interno que permiten solucionar el conflicto de la tierra mediante los procedimientos dispuestos por la ley número 6172, la ley indígena. Específicamente el artículo 5 de dicha ley, que dispone el proceso de reivindicación de los terrenos pertenecientes a las comunidades indígenas, que conlleva procedimientos de ubicación de los propietarios y poseedores de buena fe que se encuentren en las reservas indígenas o bien de procedimientos expropiatorios, de conformidad con lo establecido por la ley de expropiaciones. Y continúa aquí, esto es importante, ninguna norma jurídica les brinda a las personas indígenas la facultad de acudir a las vías de hecho para recuperar los territorios ancestrales que por diversas razones se encuentran en manos de personas no indígenas, sino que deben cumplirse los mecanismos legales que en atención a la normativa internacional y la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sobre el tema, ha estatuido el Estado costarricense para garantizar a las personas indígenas de su derecho fundamental a la propiedad colectiva de la tierra, lo que también implica el respeto a la legalidad y de lo estatuido por la normativa civil en relación con el respeto del derecho de los poseedores, sin que con ellos esté diciendo que en este caso las personas no indígenas hayan sido poseedores de buena fe, pues ello corresponde declararlo a las autoridades, a la autoridad jurisdiccional correspondiente, sino que aún tratándose de poseedores de mala fe, lo que corresponde es que sean desalojados por las autoridades correspondientes, dada la complejidad de los conflictos con la tierra que existen en la zona indígena. ¿Cómo se indicó? Continúa el Tribunal de Apelación. ¿Cómo se indicó? El proceso de recuperación de tierras, entre comillas, así lo establece el Tribunal de Apelación. Ese proceso, como se indicó, el proceso de recuperación de tierras que ha sido llevado a cabo por los pueblos indígenas no se encuentra, esto es importante, señores jueces, y que debe retumbar a los oídos del Ministerio Público,
Ese proceso, entre comillas, de recuperación de tierras que ha sido llevado a cabo por los pueblos indígenas no se encuentra contemplado por el ordenamiento jurídico como mecanismo para que se les restituya sus territorios ancestrales, sino que corresponde a acciones antijurídicas que bien podrían ser constitutivas del mismo delito aquí investigado, por lo que de ninguna forma podría estimarse como un procedimiento correcto por el que se pueda adquirir la posesión o la tenencia. Más claro, y ahí continúa la sentencia. Retomo una breve conclusión de estas resoluciones y jurisprudencia. Ese instituto, por decirlo de alguna forma, esa figura que han venido llamando recuperación de tierras en territorios indígenas, no es avalado y no existe en nuestro ordenamiento jurídico. No existe, no existe. Solo la mente de aquellos que quieren sacar provecho. Y, más bien, lo que están haciendo es configurando con esas acciones invasivas, violatorias del derecho a la posesión, han venido constituyéndose como infractores a la ley, como dije anteriormente, del delito de usurpación. Por eso yo le decía al señor representante del Ministerio Público, y se lo digo aquí, bueno, cuando le lleguen las denuncias y le digan, señor fiscal de asuntos indígenas, a mí me invadieron la tierra donde yo tenía la posesión, mi derecho de posesión, y esos usurpadores están ahí, ¿qué va a hacer? ¿Va a atender a lo que dice la ley o no lo va a hacer? Eso será otro capítulo. Eso será otro capítulo. No significa que yo lo vaya a hacer, pero sí anuncio que sí se van a hacer acciones, porque ya es hora que el Ministerio Público, esa Fiscalía de Asuntos Indígenas, comprenda de una vez por todas en qué consiste el delito de usurpación y que de una vez por todas desaprenda, porque los seres humanos aprendemos y desaprendemos. Entonces hay que desaprender, sacarse en la cabeza eso. No hay la figura de la recuperación. Con eso yo creo que estamos claritos y ya podemos seguir continuando y dejando sentado que no hay. Disculpe, señor defensor, el último voto que usted menciona, 370-2023, es de Cartago. Todos son de Cartago porque precisamente Bien. Gracias. de aquí se da mucho esa situación. Y vea, yo les estoy trayendo eso y ¿sabe por qué los conozco? Porque he participado prácticamente en la mayoría, pero debe haber más. Es más, la Fiscalía debe conocer más porque ellos son especializados. Pero este muestreo, por decirlo de alguna forma, cumple con los objetivos de esta exposición. Dejando claro este tema, me falta Cancha Rayada, pero Cancha Rayada lo voy a analizar posteriormente. Sí quiero aquí retomar los testigos que ofreció la querella para venir a hablar de toda esta situación, y yo les voy a ser muy honesto, yo en realidad esos testigos los iba a dejar pasar, pero en realidad no, voy a preguntarle algunas cositas, porque yo tengo claro que este no era el tema, pero es que hay una situación social que tiene que salir a la luz pública, que los mismos representantes del Estado lo tienen que saber, que la misma jurisdicción lo tiene que saber, que el mismo pueblo lo tiene que saber. Ya les había dicho doña Igna cuando le pregunté que por qué no, que esas finquitas de 60 o más hectáreas, que por qué no las hacían en parcelas para el pueblo. No, eso no se puede. Doña Lidia Rivera, Nava, la tía de Jerry,
era pues prácticamente una de las personas motivadoras de la invasión a Cancha Rayada, y lo vamos a ver posteriormente. Aquí nos vino a hablar de que la tierra para los indígenas es importante. Sí, claro, yo le pregunté, bueno, y para los no indígenas no es importante. Eso yo no lo sé. Y nos vino a recitar de que le enseñan a los muchachos prácticamente valores. Muy bien, pero hay que enseñarles a respetar el ordenamiento jurídico. Y eso es importante, porque si no los conflictos van a seguir. Los conflictos van a seguir. Y ahí es donde ocupamos la mano dura del Ministerio Público. Para evitar estas situaciones y que no se venga a fabricar un culpable. Todos esos testigos cuando nos hablaron de Cancha Rayada, yo cuando hice la audiencia preliminar sobre a mis defendidos los acusaban de daños y agresión. Hay otra cosa, el Ministerio Público ahí tuvo que pedirle sobreseimiento definitivo a mi defendido. A él no lo acusó porque no tenía nada, no tenía nada. Y ustedes saben qué pasó en el juicio anterior. En el juicio anterior, como estaba en etapa de investigación y como él estaba acusado, ahí se ofrecieron la prueba, ahí se ofrecieron todo el expediente. Pero ahora que tenían sobreseimiento, mire, calladitos. Si se me olvidaba así, a Juan Eduardo, en ese asunto el Ministerio Público le pidió sobreseimiento, porque no tenía nada, no tenía absolutamente nada contra él. A pesar de que doña Lides, don Pablo Sivas, porque don Pablo Sivas decía que él era el matón del pueblo. Y la investigación terminó. Y no es que sea muy objetivo el Ministerio Público, no confundamos. Que no tenía nada. Y cuando digo nada, es nada. Pero acusó a Juan Luis Varela, acusó a este otro señor que declaró aquí, Arnoldo Gutiérrez, y a otra serie de personas. Y ahí lo vamos a ver posteriormente cómo se resuelve. A mí me llamó la atención porque yo decía en esos alegatos de la audiencia preliminar, utilizando casi los mismos términos que utilizó el señor fiscal de la Fiscalía Especializada Indígena con mi defendido, imputado confeso. No, mi defendido no es imputado y confeso no. Él narró una situación que le pasó, pero eso lo vamos a ver luego. Y yo decía en esa audiencia preliminar, con la nota que habían presentado, decía, pero todas esas personas están admitiendo que cometieron un delito de usurpación. Y se lo dije ahí a la fiscalía que estaba, le dije, mire, aquí hay que dictar un sobreseimiento. Y estas personas que se dicen ofendidas tienen que ser acusadas por usurpación. Y don Arnoldo ahí puso la denuncia, de forma oral, en público, porque él era víctima. Pero como fue una tentativa, llamémoslo así, no se logró la usurpación, entonces como no entraron, no se mantenían los efectos permanentes, diferentes con otras fincas que los invasores todavía están. Entonces, cuando vino don Pablo Sivas, el líder indígena, yo no sé, seguro que sí es un líder indígena, y muy bonito, aquí nos habló de los animalitos, de la fauna, que el agua ya mejoró, y todo muy bien, y que entonces, ustedes vieron, no entramos en discusión, y le dije, no es el momento para hablar de recuperación o invasión. Invasiones, le dije yo, porque son invasiones. Y aquí, y don Pablo maneja el tema jurídico, por eso cuando yo le leí el artículo 8 del convenio 169 de la OIT,
que recuerden. Le dije, ¿usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. Y yo le dije, bueno, le voy a leer el párrafo segundo, de acuerdo al permiso que me dio el tribunal. Y recordamos porque es importante. Y se lo leí así. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Cuando le mencioné que este convenio, superior a la ley, si se quiere ver, que también es ley, pero es superior de acuerdo a la jerarquía de las fuentes, recuerdo Kelsen, dice que hay que acudirse a la legislación interna del país. Ah, no, es que la ley indígena, Entonces, como decía don Lionel, es que qué fácil es torcer la ley con interpretaciones. Pero al final, ¿a quién le corresponde poner orden? Porque yo puedo tener una interpretación, el señor fiscal otra, pero son los tribunales los que deben uniformar una posición, porque si no, esto va a seguir siendo un caos. Entonces don Pablo, volviendo a lo mismo, que la fauna, que el agua, y toda esa situación, y el tema del colegio, que no son temas que tenían que ver. Pero yo le pregunté, ¿hay pasto ahí? Porque había dicho que los finqueros, es decir, los finqueros dañinos. ¿Y el ganado? Sí, el ganado no es bueno para el sistema, para la ecología. Entonces, el argumento de don Pablo sonaba interesante. Ay, qué señor más bueno con el ambiente, qué señor dedicado. Pero tampoco, que yo sepa, Potomac, de 1086 hectáreas, una finca que tenía establos grandes, una finca ganadera, tenía aeropuerto, una finca que producía trabajo, una finca que era poseída legalmente por los dueños de todo ese equipamiento, pues de un momento a otro fue invadida y uno diría, bueno, se invadió y se acabó la actividad ganadera, que era lo que supuestamente se estaba defendiendo. Saquemos a estos finqueros que solo le hacen daño al ambiente. Pero ¿qué resulta cuando le pregunté a don Pablo? Y él sabía que yo lo tenía, como se dice popularmente, pegado. Porque yo tenía pleno conocimiento, tenía una nota. Y le pregunté por un señor Gutiérrez, otro indígena. Le pregunté si lo conocía. Ah, sí, es otro indígena. Ajá, indígena ganadero. ¿Eh? Le pregunté, dígame una cosa, ahí hay pasto. Ah, sí, hay pasto. El pasto es para el alimento de las vacas. Ah, pero voy a hacer un paréntesis. Ah, pero no hay violencia. Cuando se le quema el pasto, que es el alimento de las vacas y que puede originar un incendio a grandes proporciones, ahí no hay violencia, pero eso lo vamos a ver. Es que me gusta aprovechar algunas situaciones. Entonces, sí, licenciado, pretendemos hacer una pausa. Tal vez puede cerrar la idea. Como voy a cerrar no la idea, dejarlo, sí, ya voy cerrando la idea con don Pablo. Sí. Ya voy a cerrar la idea con don Pablo. Como dije anteriormente, entonces don Pablo nos estaba mostrando el Edén que se lograba con esas invasiones que él llama recuperaciones. Pero resulta que alquila pasto, es decir, hay ganado,
hay una actividad lucrativa y no tiene nada de malo, pero que no nos venga a decir que más bien la situación de las invasiones va por otro lado. Y es que yo le pregunté, ¿el alquiler de pasto es lucrativo? Devenga algo. ¿Sí? Y como se dice, ahí se quedó como que lo agarré desprevenido. Ah, no, pero ahí lo que hay son como 35, 30 vaquitas, pero yo cobro barato, a 3.000 colones la cabeza de ganado. Arnoldo Gutiérrez nos dijo que él ha estado en esa finca y hay más de 70 cabezas de ganado, y que incluso él ha trabajado ahí aserrando madera, no vendiendo madera, trabajando, aserrando madera para, entendí que para don Pablo, me parece, para don Pablo. Y entonces, para cerrar la idea, y le pregunto, ¿y ese dinero que usted obtiene del alquiler del pasto, usted lo reparte al pueblo indígena de Terra? Ah, no, eso es para mi subsistencia. Y entonces toda aquella historia, que el montón de pajaritos bonitos y todo eso, se me cayó el santico a mí. Si quieren, señores jueces, cerramos aquí para... Sí, señor juez, perdón, señor defensor. Vamos a suspender al ser las 14 horas con 45 minutos. Al ser las 15 horas con 15 minutos, es decir, a las 3:15 regresamos nuevamente para que las partes puedan disponer sus necesidades.